porque resulta que en los Hechos fue cuando la iglesia inició. Y estaba estudiando un poco acerca de eso y me daba cuenta, hermano, la manera como la gente en aquel entonces se reunía. Y dice que en los capítulos, en el capítulo 1 y en el 2, antes de que viniera el derramamiento del Espíritu Santo, y aún después, que ellos se reunían y compartían, dice, participaban del pan, participaban de lo que era la Santa Cena, y era algo que en lo cual ellos perseveraban. No importaba qué estuvieran haciendo, no importaba los problemas que estuvieran pasando, tal vez tenían necesidades, tal vez había adversidad en las familias, pero ellos se congregaban, ellos se reunían para participar del pan. Y participaban también, hermano, de las cosas mutuamente. Dice la palabra de Dios que cuando alguien tenía necesidad de algo, ellos vendían sus propiedades para solventar la necesidad del otro. O sea, era algo que había un amor entre hermanos, había algo especial en esas reuniones. No era nada más por pasar el tiempo. Yo le decía el día viernes a los hermanos, lamentablemente muchas congregaciones hoy se dieron, hermano, a la manera como otros, la iglesia emergente ha venido trabajando, y eso es haciendo de una reunión cristiana, hacer de una reunión donde deberíamos de buscar la presencia de Dios, algo como para socializarnos, algo como para tener pláticas, hermano, y a lo que menos le prestamos atención son a las cosas de Dios. Y eso es preocupante, porque el Señor viene pronto. Y Él viene por una iglesia pura y santa, donde nosotros podamos, hermano, también avanzar y podamos crecer. No viene el Señor por una iglesia niña. Él viene por una iglesia que ya ha madurado, que ya ha dado la estatura para poder casarse con ella. Amén. Vamos a detenerme un momento porque veo que no está funcionando. Sí, técnicos dificultades, hermano. Bueno, vamos a tener que decir como dijeron los de Apollo 13. Houston, we got a problem. Bueno, entonces me es necesario que nuevamente nosotros compartamos algo con respecto a esto. Porque, hermano, yo creo que la Biblia es vasta para enseñarnos, para mostrarnos tantas cosas. Una de las cosas que me llamaba la atención, hermano, con respecto a esto, es que aquella gente que empezó haciendo estas cosas, participando de la Santa Cena, fueron gente que caminaron con Jesús. Fueron gente que fueron instruidas por Jesús. Jesús les explicó acerca de la Pascua. Jesús fue el que dio una terminación a la Pascua y empezó la Santa Cena. Entonces, la gente que estaba con ellos, la gente que estaba ahí con ellos, lo hacía porque de alguna manera Jesús les había enseñado cómo debían de hacerlo. Pero cuando usted sigue leyendo el libro de los Hechos, llegamos a Hechos capítulo 9. Y entonces ahí nos encontramos con un personaje del cual no había estado con Jesús, el cual no se había sentado con Jesús para participar ni para ver cómo Jesús hacía lo de la Santa Cena. Y le estoy hablando de Pablo. Pablo, en el Hechos capítulo 9, usted sabe que Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Pablo viene, el Señor se le aparece de una manera sorprendente, hermano, y quedó hasta ciego, quedó Pablo de la luz que había venido sobre él. Aquella gente que andaba con él se fueron, hermano, porque no sabían qué hacer, pero lo tremendo es que este hombre de Dios, después, en el libro, en la carta a los Corintios, usted se da cuenta que entonces ahora él viene a predicarles acerca de esto. Pero él no estuvo en ese momento.
Pero de alguna manera hubo un anhelo en él por investigar, aunque tal vez ya lo había leído, aunque tal vez, hermano, tenía el conocimiento de cómo se hacía, pero no realmente de la manera como Jesús les había explicado. Y entonces tuvo que buscar él, tuvo que él meterse, hermano, a escudriñar qué era esto. Y entonces cuando él le habla a los corintios, él dice, aquello dice que a mí, dice, de lo que a mí se me ha enseñado, de lo que yo oí, de lo que yo investigué, de lo que otros dijeron, eso yo les voy a enseñar a ustedes. Pero primero tuvo que haber aprendido él. Primero él tuvo que haber estudiado, primero se tuvo que haber preocupado por obtener toda la información para entonces ahora hablarle a los corintios, que es el versículo que nosotros siempre hablamos, hermano, capítulo 11, versículo 23 en adelante, cuando él empieza a hablar acerca de la Santa Cena y cómo lo debíamos hacer. Pero ahí él empezó entonces a añadir algunas cosas que Jesús no mencionó. Por ejemplo, el que decía, por eso hay muchos entre vosotros que ya se han enfermado, por eso hay algunos que están muertos, hermano, y empieza a hablarles, porque es necesario que cada uno examine su corazón, es necesario. Entonces él empezó a investigar, hermano, de las cosas que tal vez Jesús no lo dijo de esa manera, pero lo quiso haber mencionado. Y él empezó a averiguar y se empezó a preocupar por lo que esto significaba. Porque de alguna manera él no lo hubiera podido dar. Aparte que tuvo que haber venido una revelación de parte de Dios con respecto a lo que es la Santa Cena. Entonces, ahora en día, nosotros también necesitamos anhelar el conocer más de esto. No quedarnos nada más con lo que hemos oído, lo que hemos aprendido. Hay cosas más que nosotros podemos aprender con respecto al pan y con respecto al vino. Y entonces cuando yo me meto, hermano, a leer, estudiar, entonces encuentro cosas que yo decía, si había pasado yo por aquí, pero nunca me había dado cuenta de esto. Porque hay tantas cosas, aún desde el antiguo tiempo, hermano, el Señor les explicó acerca del pan. Usted sabe que había una mesa en el tabernáculo y en la mesa habían 2 hiladas de pan, de 6 en 6, eran 2 hiladas, y esas eran los panes de la proposición. Les enseñó también que tenía que haber un candelabro, les enseñó todo lo que había que haber en el tabernáculo. Eso ya lo hemos explicado y hemos explicado acerca de la mesa. Pero había algo importante, hermano, que el Señor les había explicado, y eso era con respecto a los panes. Eso era con respecto a los panes. Y de eso también yo había hablado. Entonces yo dije, bueno, pero no, sí, qué bonito el tema de los panes, hablar de los panes. Pero fíjese que desde el día martes yo he venido hablando acerca de la presencia de Dios. Porque es importante que nosotros le demos la seriedad a la presencia de Dios. Y entonces yo en esta tarde, hermano, quiero hablarle a usted acerca de lo mismo. Bueno, lo mismo que hemos venido compartiendo. No lo mismo pues, pero ahora le vamos a aplicar esto, porque hay unos versículos preciosos, hermano. La presencia de Dios cambia los ambientes. Bueno, eso veníamos explicándolo desde el día martes. Explicamos acerca de cómo la presencia de Dios llegó a la casa de Obed-Edom. Era un hombre, hermano, en el cual no estaba planificado que el arca del pacto, la presencia de Dios, llegara a la casa de este hombre. Y dice que el arca estuvo en la casa de Obed-Edom 3 meses, y en 3 meses la casa de Obed-Edom fue prosperada y fue bendecida. Anteriormente había estado en la casa de Abinadab, y el arca había estado en la casa de Abinadab, y habían puesto al cuidado del arca a los hijos de Abinadab, entre ellos a Usa. Y Usa fue uno de los que cuando el arca se estaba cayendo, Usa metió la mano. Entonces se murió un hijo de Abinadab que también había tenido el arca. Eso lo explicábamos el día viernes. Entonces lo interesante es, hermano, que en la casa de Abinadab, el arca del pacto, que representa la presencia de Dios, había estado también por mucho tiempo, 20 años. Y en la casa de Obed-Edom, 3 meses.
Y llegó a oídos de David lo que el arca del pacto, la presencia de Dios, estaba haciendo en la casa de Obed-edom. Y David dijo, no, vamos a traer esa arca de ahí y la vamos a traer para Jerusalén. Y se la llevaron, eso lo platicamos. Luego también hablábamos acerca de este hombre que era Moisés. Moisés en un momento determinado, eso hablamos el viernes, tiene que pararse y decirle, Señor, mira, si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de este lugar. Pero hablábamos también que la presencia de Dios había traído reposo a la vida de Moisés. Y él necesitaba reposo para poder guiar al pueblo. Porque era un pueblo, y él mismo le dice al Señor, ese es tu pueblo. Si yo he hallado gracia, por favor, que tu presencia esté conmigo. Él anhelaba la presencia de Dios, él anhelaba estar ahí. Y entonces el Señor le dice, no te preocupes, yo voy a estar contigo. Y entonces el Señor se lleva al pueblo de Israel guiado por Moisés por el desierto. Pero entonces viene otro personaje que era Josué. Y ahora en el turno de Josué de decir, bueno, ahora te va a tocar que llevar al pueblo adelante. Y entonces Josué le tiene que decir, mira Señor, ya está bien, yo voy a aceptar el reto, yo voy a llevar al pueblo. Pero así como estuviste con tu siervo Moisés, también yo quiero que estés conmigo. Y entonces el Señor le dice, no te preocupes, nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Solo sé fuerte y valiente. Y yo voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, así también voy a estar contigo. Porque Josué entendió que la única manera de poder guiar al pueblo de Israel, que dio tanta batería en el desierto, hermano, era obteniendo la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios no se podía. Y usted sabe que la Biblia dice que nosotros sin Dios nada somos. Entonces nosotros necesitamos de esa presencia. Usted y yo necesitamos de la presencia de Dios, anhelarla. Por eso decíamos el día viernes, la razón principal, el motivo primordial de nuestras reuniones es sentir la presencia de Dios, llevarnos la presencia de Dios a nuestra casa. Hoy no hay un arca, no hay un cofre literal de madera, no hay eso, ya no está. Mas ciertamente la presencia de Dios permanece. Y esa es la que debemos tomar y llevarla a nuestra casa, y que nuestra casa sea prosperada, que nuestra casa sea bendecida, como lo fue la casa de Obed-edom. 3 meses fueron suficientes para ese hombre, porque supo aprovechar la presencia de Dios. Supo aprovechar la presencia de Dios. Entonces, cuando empezamos a ver los versículos, yo le quiero mostrar acá, porque aquí nos quedamos el día viernes, dice Josué capítulo 1 y versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Entonces mire las palabras que el Señor le estaba dando a Josué. No te preocupes, Josué. Yo no te voy a abandonar, yo no te voy a dejar. No importa donde tú tengas que ir, ahí voy a estar yo. Y ministrábamos eso porque, hermano, muchas veces pensamos o sentimos como que Dios ya se olvidó, como que Dios ya nos abandonó. Estamos pasando problemas, estamos pasando dificultades y creemos que Dios se ha apartado, que Dios ya no le importa lo que nosotros estemos viviendo. Y déjeme decirle que a Dios sí le importa, que Él está ahí. Él, lo que Él prometió, Él lo va a cumplir y lo ha estado cumpliendo. Que aunque tú has estado pasando por dificultades, Él no te ha dejado y Él no te ha abandonado. Que aunque pareciera ser que vas cruzando el Niágara en bicicleta y con la llanta pinchada y vestido de payaso, hermano, las cosas van a salir bien. Porque el Señor no te abandonará. El Señor no te dejará. Así como estuve con Moisés, así yo voy a estar contigo. Entonces toda la palabra del Señor se cumple, todas las promesas del Señor se han venido cumpliendo. A Josué el Señor le habla en el capítulo 21 y versículo 44 en adelante y le dice, les dio reposo en derredor conforme a todo lo que había jurado a sus padres. Ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. El Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. No faltó ni una palabra de las buenas promesas que el Señor había hecho a la casa de Israel, todas.
se cumplieron. Todas se cumplieron. Entonces, el Señor cumple su palabra. El Señor cumple lo que Él dice. Pero lo que me llama la atención y lo que hemos venido platicando toda esta semana es la importancia de tener la presencia de Dios. Es la importancia de tener la presencia de Dios. Entonces, mire, yo regreso ahora a Hechos capítulo 9, hablando acerca de Pablo. Porque Pablo era un hombre que conocía, que entendía, era un hombre, hermano, que era un maestro. Él se había sentado a los pies de un maestro como lo era Gamaliel y le habían enseñado todo. Pero lo que a Pablo le hacía falta era la presencia de Dios, era lo que a Pablo le hacía falta es experimentar, lo que a Pablo le hacía falta es sentir algo. Porque no solamente se trata de la letra, hermano, de la palabra, se necesita sentirlo. Usted necesita estar seguro que la presencia de Dios está con nosotros. Necesitamos ver, mire, había un coro del día viernes terminando de aquí. Nos recordábamos con la familia de un coro tan precioso que decía, hablando acerca de lo que Moisés hablaba y decía: yo no quiero dar un paso más sin sentir esa virtud que convierte a los creyentes. Y mire, tan precioso. Los coros que se cantaban antes, los coros preciosos. La evidencia es para hoy, oh sí, del pueblo pentecostés. Puede orar hoy cual Moisés oró. No me hagas avanzar, decía. Pero tremendo. Entonces esta gente reconoció la necesidad de la presencia. Y ahora viene Pablo. Y ese hermano se le presenta al Señor y entonces en aquel momento oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Miren lo interesante, porque la presencia de Dios fue tanta que este hombre cayó como muerto y quedó ciego. Pablo, contando su experiencia, aquellos hombres no sabían qué hacer que andaban con Pablo. Llega entonces Pablo, hermano, lo toman de la mano y se lo llevan y se lo presentan a Ananías para que Ananías le explicara cuál iba a ser el plan, qué era lo que Dios quería con él. Pero lo que le quiero decir es que Pablo no andaba buscando eso. Pablo lo que quería era ir a destruir la iglesia. Pablo andaba queriendo matar a todo aquel que se convirtiera a Cristo. Eran otras sus intenciones. Pero el Señor se le aparece de una manera especial, hermano. Y la vida de Pablo cambió rotundamente desde ese momento. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que cuando la presencia de Dios entra a nuestra vida, que cuando la presencia de Dios nos envuelve de la manera que envolvió a Pablo, nosotros ya no podemos ser los mismos y los ambientes cambian. Tu vida cambia. Las cosas en tu hogar van a empezar a cambiar. Cambiaron los ambientes en la casa de Obed-Edom. Cambió la vida de Pablo. Pero era un hombre, hermano, que buscaba, era un hombre que anhelaba en algún momento tener esa experiencia. No la había tenido. Y entonces lo que él tenía era un celo por lo que se predicaba, pero un celo diferente, era un celo que no era para bien. Y entonces se preocupaba por irle a darle muerte a la demás gente, hasta que el Señor se le apareció. Hasta que el Señor se le apareció. Entonces, nosotros no podríamos hablar de lo de que es la Santa Cena si primero no tenemos un encuentro a la manera de Pablo, con la presencia de Dios. La vida de Pablo cambió. Pablo ya no fue el mismo. Pablo, hermano, después, como le explicaba, en el libro de Corintios, empieza ahora a hablarles acerca de esto. Porque cambió aquello que él antes lo estaba usando para mal. Ahora el conocimiento que él había obtenido lo estaba usando para buscar más. Y decía: es que no es posible que sea solamente eso. Yo necesito averiguar más. Pero necesitamos la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios va a hacer cambios en nuestra vida. Josué en este momento estaba hermano, anhelando la presencia de Dios. Y al tiempo, cuando ya el Señor les había dado reposo, cuando ya les había entregado a sus enemigos, entonces el Señor le vuelve a recordar:
que las palabras y que las promesas que Él le había dado desde el principio se iban a cumplir. Y se cumplieron. Y se cumplieron. Entonces, la presencia de Dios tiene que cambiar tu vida. La presencia de Dios va a cambiar tu vida. Y vas a tener un mejor entendimiento con respecto a las cosas que hacemos. Pablo, el conocimiento que él tenía, su intelecto que él tenía, hermano, con lo que le habían enseñado, todavía no había comprendido lo que esto era. Y entonces empezó a investigar, empezó a averiguar. Pero el cambio lo dio la presencia de Dios. El cambio lo dio el momento aquel en el cual el Señor se le apareció. Ahora bien, vea lo que hace la presencia de Dios. Salmo 16:11, porque la presencia de Dios cambia los ambientes. Salmo 16:11, me darás a conocer la senda de la vida. Y dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra deleites para siempre. Entonces, ¿sabe qué hay cuando sentimos la presencia de Dios? ¿Qué hay cuando la presencia de Dios nos envuelve? Hay gozo. Hay gozo. Entonces, si hay alguien, hermano, que se ha estado sintiendo triste, o si hay alguien que de alguna manera se ha estado sintiendo desanimado, hermano, al venir a un lugar donde está la presencia de Dios, recibe gozo. Recibe gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, vea cómo la presencia de Dios puede transformar, vea cómo la presencia de Dios puede cambiar nuestra vida. Lo único que usted y yo necesitamos hacer es anhelar esa presencia, tomar de esa presencia, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. ¿Cuántos quieren gozo para su corazón? Yo quiero gozo, hermano. Yo quiero gozo. Hay momentos en los que realmente el enemigo ha tratado de robar nuestro gozo. Y mire, él está pero pendiente que usted salga de un servicio tan lindo, hermano, de una reunión tan hermosa, que usted salga y en un momento así él le puede robar el gozo. Tal vez va saliendo usted de ahí, hermano, y de repente mira que el hermano el hermano le hizo una mala mirada. Ya entonces empezamos a cambiar. El gozo que habíamos sentido se nos está yendo. Pero que no le roben el gozo. Pero lo que produce gozo es la presencia de Dios. Entonces, cuando hay un pueblo que se mete, cuando hay un pueblo que busca, hermano, la presencia de Dios, va a ser un pueblo gozoso. Va a ser un pueblo gozoso, hermano, y no gozoso nada más del diente al labio, como le he explicado otras veces, que a veces decimos, hermano, yo estoy alegre, tengo gozo, pero nuestra frente toda fruncida, hermano. No, que nuestro gozo se pueda expresar, que la gente pueda ver nuestro gozo. Amén. ¿Quiere gozo? Busque la presencia de Dios. Anhele la presencia de Dios. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay un gozo, hermano, que no lo van a entender otros. Es un gozo pleno. Que la gente empezará a decir, bueno, ¿cómo si está emproblemado? Mire lo que está pasando. Pero nosotros tenemos gozo. Porque en la presencia de Dios hay gozo. Y eso es lo que el enemigo ha querido robarse. Ha estado queriendo robar el gozo de nuestro corazón. Está queriendo robar el gozo de nuestra salvación, hermano. Pero que nadie le robe el gozo del Señor. Pero si hemos venido necesitados de gozo, pues hoy es una buena tarde para tomar de ese gozo. Hoy es una buena tarde para tomar de ese gozo. Amén. Entonces, mire lo que le explicaba con respecto a Moisés. La presencia de Dios le dio reposo. Y con el reposo que Dios le había dado, pudo guiar al pueblo. Eso lo explicábamos el viernes. Josué pidió la presencia de Dios, porque él también necesitaba, hermano, reposo para poder guiar al pueblo. Pero ahora
Viene David también y empieza a hablar. Y él entendió que en la presencia de Dios hay gozo también. En la presencia de Dios va a haber reposo para tu vida. En la presencia de Dios hay gozo para ti. Bueno, entonces, sigamos. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Entonces mire lo interesante de esto, porque en la presencia de Dios hay salvación. Hay salvación. Si has estado afligido, aquí está diciendo, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás preocupada, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de ti, dentro de mí? ¿Por qué te estás sintiendo de esa manera? Él se estaba cuestionando a él mismo y él estaba diciendo, no es posible que tú estés toda afligida, no es posible que estemos afligidos. Espera en Dios. Espera en Dios. Un momento más, espera en Dios. Porque hay salvación en su presencia. Va a haber salvación para tu alma. Va a haber salvación para los problemas. Hermano, mire, Dios no nos puede dar a nosotros una tentación más grande que la que no podamos soportar. Y aunque viniera la tentación, siempre va a haber una puerta de salida para que tú salgas. Él siempre te va a dar una forma de escaparte. Pero en la presencia de Dios hay salvación. Hay salvación. Entonces, ahora podemos entender muchas cosas, hermano. ¿Por qué la gente salva en medio de un servicio cuando a veces nadie le ha dicho nada? Y quieren ellos aceptar al Señor, quieren ellos recibir salvación, porque la presencia de Dios hace que nosotros, hermanos, recibamos esa salvación. La presencia de Dios hace que nuestra vida cambie. La presencia de Dios hace algo dentro de nosotros que nos hace mover y nos hace anhelar eso. Pero esa es la presencia de Dios. Entonces mira, te da reposo, te da gozo y hay salvación en la presencia de Dios. 3 cosas, habrán más, pero importantes. Porque necesitas reposo para tomar buenas decisiones. Porque necesitas gozo. Hermano, mire, el gozo se transmite, el gozo se contagia de la persona. Pero yo necesito gozo. Pero yo también necesito salvación. Yo necesito salvación. Hay cosas en las que mi alma todavía se abate, mi alma todavía se preocupa. Hay situaciones que a veces, hermano, de repente nos pasan y entonces necesitamos decirle, Señor, no, yo voy a esperar en ti porque yo sé que en tu presencia hay salvación. Yo sé que tú vas a traer salvación para mí. No importa lo que estemos pasando, no importa el problema. Hay salvación en nuestra vida. Mire este versículo de Daniel capítulo 3 y versículo 25. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Aquí se acuerda que habían 3 muchachos, Sadrach, Mesac y Abednego. Ellos habían sido lanzados al horno de fuego a causa de que no querían doblar sus rodillas frente a la imagen que Nabucodonosor les había puesto. Pero esos eran hombres, hermano, que habían apartado, que habían consagrado su corazón y que habían entendido lo que es tener la presencia de Dios con nosotros. Ellos habían entendido este mensaje que hoy estamos predicando. Y entonces los lanzan al pozo, los lanzan al horno, los meten al horno. Y cuando van a ver aquel momento, fueron a inspeccionar para ver qué era lo que estaba pasando. Se dieron cuenta que ya no eran 3, habían 4.
en un horno que lo habían calentado 7 veces más de lo normal. Eso era para calcinarlos. Pero nada, dice que ni un cabello de ellos se quemó. Porque en medio de ellos había uno. Y lo que estos hombres vieron, dice que era uno que se parecía, que tenía semejanza. El aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. No entendían quién estaba ahí, pero la presencia de Dios estaba ahí. Entonces, mira, hermano, aunque estés pasando por fuego, aunque estés pasando por momentos dificilísimos, aunque el enemigo se haya levantado en contra de ti, si tenemos la presencia de Dios con nosotros, nada nos va a pasar. Estos hombres no se les quemó ni un solo cabello de su cabeza en ese horno, porque en medio de ellos estaba el Dios Todopoderoso. Porque en medio de ellos, hermano, estaba la presencia de Dios. Ahí estaba Dios. ¿Por qué necesitamos entonces la presencia de Dios? Porque van a haber momentos que vas a pasar por pruebas de fuego, hermano. Pruebas en las que vas a tener que poner toda tu confianza en Dios, así como aquellos hombres decidieron hacer un compromiso con ellos mismos y delante de Dios de no arrodillarse ante nadie más. Y eso les costó la muerte, aparentemente, hermano, ante los ojos de Nabucodonosor y de aquella gente. Pero ellos entendían que habían un Dios y conocían a un Dios grande. Y la presencia de Dios los envolvió de tal manera. Yo no me puedo explicar, hermano. Hay cosas que nuestra mente es tan limitada que no podemos explicar. Como un horno calentado 7 veces más de lo normal, no les quemó ni siquiera un cabello. ¿Qué hizo la presencia de Dios ahí? ¿Qué hizo el cuarto personaje? Envolverlos de tal manera que ellos se paseaban en el horno, hermano. Imagino que hasta cantando estaban, contentos, porque ahí estaba Dios con ellos, ahí estaba su presencia. Entonces, no te preocupes, hermano, la prueba que vas a tener que pasar. No te preocupes si el enemigo, hermano, está tramando hoy en contra de ti, meterte en una prueba tan difícil. Mire lo tremendo de esto, porque Job conoció la presencia de Dios. Job fue un hombre que en medio de la prueba que estaba pasando, supo y conoció de la presencia de Dios. El Señor, Él mismo decía: yo con estos ojos te he de ver. Él anhelaba ver la presencia de Dios. En medio de la prueba, él anhelaba estar delante de la presencia de Dios. Pero había tenido problemas, estaba teniendo problemas. Todo lo que tenía se lo quitaron. Esa es una prueba tan difícil, hermano. Pero nunca perdió la esperanza de ver al Señor cara a cara. Nunca perdió la esperanza de ver al Señor con sus ojos, hermano. La presencia de Dios te envuelve. La presencia de Dios te envuelve, hermano, y te guarda, te protege, que aunque te quieran hacer daño, no te van a hacer daño. A Josué le dijeron: nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Pero necesitamos la presencia de Dios con nosotros. Amén. Bueno. Hechos capítulo 18, versículo 9. El Señor le dijo a Pablo durante la noche en una visión: no tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues tengo yo un pueblo numeroso en esa ciudad. Al hermano, tremendo. Pablo le estaban diciendo: no te preocupes, Pablo, vas a tener que pasar en medio de esa ciudad, pero no te preocupes, vas a ir y vas a predicar el evangelio. La gente de los Corintios, hermano, donde Pablo estaba, se estaba convirtiendo a Dios.
Y entonces el Señor le dijo, yo voy a estar contigo y lo que mi presencia va a ser guardarte, va a ser envolverte. No vas a tener de qué preocuparte, no tengas miedo, sigue hablando y no calles, porque estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal. Mire la promesa de Dios para un hombre que anhelaba, hermano, predicar este evangelio precioso. Entonces el Señor le dice, tú necesitas de mi presencia porque vas a llegar a ese lugar y posiblemente haya gente que te quiera hacer mal. Posiblemente haya gente que quiera poner la mano encima de ti. Pero tú ve y no tengas miedo. No tengas miedo porque mi presencia va a estar contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte mal, pues tengo yo un pueblo numeroso en esa ciudad. Hermano, tremendo, tremendo, la presencia de Dios. La presencia de Dios te guardará, donde quiera que vayas. Donde quiera que tú vayas, hermano, en el camino, donde quiera que estés, ahí va a estar la presencia de Dios. Porque Él dijo que no te dejaría y no te desampararía. Él dijo que Él iba a ser tu protector. Así que no te preocupes. No te preocupes, solo preocúpate de llevar la presencia de Dios contigo y de decir lo mismo que Moisés dijo. Si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de este lugar. Yo necesito la seguridad, yo necesito saber que tu presencia estará conmigo. Bueno, Éxodo capítulo 25 y versículo 30. Y dice la palabra de Dios: y pondrás sobre la mesa el pan de la presencia, de la proposición, dice esta versión entre paréntesis, perpetuamente delante de mí. Entonces, ahora entro yo a esto. ¿Cómo puedo yo llevar la presencia de Dios en mí? ¿Cómo sé yo que la presencia de Dios va conmigo? Entonces el Señor les habla y les dice, en la mesa van a poner el pan de la presencia. Ese es el pan de mi presencia. Entonces cuando nosotros venimos, mire lo importante, hermano, y lo bonito de esto es que cuando usted toma el pan y usted come del pan, usted se está llevando la presencia de Dios con usted. Porque ese es el pan de la presencia. Ese es el pan de la presencia. Eso fue lo que el Señor les dijo en aquel momento a Moisés, y le dijo, mira, este no es un pan común. Este es un pan, este es el pan de la proposición, pero es el pan de mi presencia. Este es el pan de la presencia de Dios, eso es lo que yo quiero. Entonces consagren todo lo que está ahí, la mesa, los panes, tienen que ser sagrados, apartados. Porque ese es el pan de la presencia y ese es el que vamos a participar. Pero entonces yo veo un versículo aquí, hermano, en 1 Samuel capítulo 21 y versículo 6. Entonces dice, el sacerdote le dio pan consagrado, porque ahí no había otro pan sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Aquí está hablando acerca de David. El pan de la presencia, hermano, mire, el pan de la presencia, según la ley, solo podían comerlo los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Nadie más podía participar. Entonces lo que yo entiendo es que los sacerdotes comían el pan de la presencia y por lo tanto la presencia de Dios iba con ellos. Por eso, hermano, que los sacerdotes eran gente respetada. Eran los únicos que podían entrar hasta el lugar santísimo. Porque ellos se comían el pan de la presencia. Ellos eran los que eran los únicos que podían participar. Pero aquí ahora hay un personaje, David. Él venía angustiado, él venía corriendo, hermano, y traía hambre. Y entonces David dice, mire, yo necesito que me den pan. Pero no hay otro pan, David. No te podemos dar otro pan. El único pan que está ahí es el pan de la presencia. Ah, pues denme del pan de la presencia.
Entonces, ¿sabe qué pasó? Que David no comió cualquier pan. En medio del problema, en medio de la situación donde David estaba, se encontraba, hermano. Mire, el hombre fue a pedir pan, mas no sabía que en ese momento David estaba participando del pan de la presencia de Dios. Y si Dios con nosotros, ¿quién iba a estar enfrente de él? ¿Quién le iba a hacer frente? Entonces yo decía, Señor, ¿cómo podemos nosotros saber que tú vas con nosotros? Toma de mi pan, come de mi pan. Y entonces aquí tenemos que empezar a hacer las cosas reversible, porque entonces si yo llevo pan, entonces si yo como pan, yo llevo la presencia de Dios, y la presencia de Dios me va a guardar, la presencia de Dios me va a dar gozo, la presencia de Dios me va a dar reposo, la presencia de Dios va a hacer que mi casa prospere, la presencia de Dios va a hacer que haya bendición en mi casa. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llevar la presencia de Dios a nuestra casa? Coma del pan. Coma del pan. Hoy hay gente que ha menospreciado esto. Hay gente que ya no le está dando la importancia a lo que es el pan ni lo que es el vino, pero le quiero hablar solo del pan. Y entonces su vida, hermano, están llevando una vida de problemas, una vida de dificultades. Si tan solo le dieran la importancia y supieran lo que esto significa, el ambiente en el que ellos están cambiaría. Porque la presencia de Dios cambia los ambientes. Entonces, ¿cómo yo voy a cambiar el ambiente en mi vida? ¿Cómo yo voy a cambiar la atmósfera que me rodea? Comiendo del pan de la presencia. Cuando yo como del pan de la presencia, yo estoy llevando la presencia de Dios. Y hermano, David dice, denme de ese pan, yo quiero comer de ese pan. No era él de la tribu de los levitas, hermano. David era de la tribu de Judá. No era para él el pan. Pero en ese momento le dieron de ese pan. Y David empieza a comer de ese pan, hermano. Empezó a saciarse. Y todo esto que hemos hablado empezó a venir a la vida de David. Gozo, tranquilidad, reposo, hermano. Empezó a venir a sentirse él protegido por la mano de Dios, la presencia de Dios. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Entonces, en esta tarde usted va a tomar de la presencia de Dios. Y mire lo que dice Juan capítulo 6 y versículo 33 en adelante. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Los discípulos le dijeron, Señor, yo quiero de ese pan. Yo quiero comer de ese pan. Querían comer de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¡Hala, hermano! En aquel entonces, en el tiempo de la ley, solo los sacerdotes podrían participar. Pero apareció un hombre que se llamaba David, que participó de los panes y no era de los sacerdotes. Ahora el Señor les explica a los discípulos, y entonces los discípulos le dicen, yo quiero de ese pan, Señor. ¿Dónde está ese pan para que yo lo pueda comer? ¿Dónde está ese pan? Porque ese es el pan de tu presencia, ese es el pan el que yo quiero, porque tu presencia va a transformar mi hogar, tu presencia va a hacer que yo salga de este problema, tu presencia va a traer reposo a mi vida, va a traer reposo a mi alma, por eso yo necesito comer de ese pan. Y los discípulos le decían, ¿dónde hay de ese pan? ¿Dónde lo venden? ¿Dónde vamos a encontrar ese pan? Y entonces Jesús les tiene que decir, yo soy el pan. Yo soy ese pan de vida. Entonces, hermano, cuando comemos de este pan, las cosas van a cambiar. Las cosas en tu vida van a cambiar. Las cosas en tu hogar van a cambiar. Vas a tener que ser, porque mira, hermano, no podemos ser los mismos. Perdóneme que se lo diga, pero no podemos ser los mismos. Lo único que necesitamos es creer que este pan no es un pan ordinario. Este es el pan de vida que descendió del cielo.
Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Yo quiero de ese pan, danos, Señor, de ese pan. Danos siempre de ese pan. Este pan, Jesús les dijo, yo soy el pan. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. En el versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y entonces ahora podemos entender lo que Pablo decía. Porque Pablo decía entonces, hermano, que el pan representaba su cuerpo. El pan representa su cuerpo. Él está diciendo acá, es mi carne. El vino representa su sangre, que fue derramada por la salvación de nosotros. Pero el pan de la presencia, que en aquel entonces tenían que poner en las mesas, en la mesa sagrada, en el tabernáculo, ese pan es el que ahora usted y yo podemos participar. Porque entonces si comemos de ese pan, estamos comiendo de su carne y por lo tanto nos estamos comiendo a Cristo. Usted se está comiendo a Cristo. Miren lo lindo de esto. Eso es lo que eso significa. Eso es lo que Jesús estaba tratando de explicar en el Evangelio de Juan. Entonces yo tengo que entender que la manera, una de las maneras como yo puedo llevar la presencia de Dios a mi hogar, es cada vez que yo participo de este pan y que tomo de esta copa. Yo la muerte del Señor anuncio hasta que Él venga, pero también estoy llevándome de la presencia de Dios a mi casa. Y cuando la presencia de Dios entra a mi casa, y cuando la presencia de Dios se hace parte de mí, el pan se hace parte de tu cuerpo, tu vida tiene que cambiar, hermano. Los ambientes cambian. Cambian. Yo no sé si tú anhelas ese cambio en tu vida. Yo anhelo ese cambio. La presencia de Dios. ¿Qué va a hacer la presencia de Dios? Yo ya le expliqué. 3 meses estuvo en la casa de Obed-Edom, la presencia de Dios, y transformó la casa, hermano. Todo fue bendecido. Toda la casa de Obed-Edom fue bendecida. No tuvo problemas. 20 años estuvo en la de Abinadab, y lo único que sucedió en el momento de que le fue quitada es que se murió su hijo Usa. Pero en la casa de Obed-Edom 3 meses. Moisés pidió de la presencia de Dios porque necesitaba reposo para tomar decisiones que tenía que hacer delante del pueblo. Tú necesitas tomar decisiones hoy y todos los días. Y si la presencia de Dios está contigo, y si la presencia de Dios está en ti, hermano, vas a tomar las decisiones correctas y vas a sentir reposo, vas a sentir paz, porque la presencia de Dios trae reposo para tu vida. Josué lo entendió y por eso Josué mismo dijo: yo también necesito de la presencia de Dios. Yo necesito saber que así como estuviste con él, vas a estar conmigo. Los hombres Sadrach, Mesach y Abednego entendieron lo que la presencia de Dios hacía, y la presencia de Dios lo que hace es que te protege, te envuelve. Aunque estés pasando una prueba difícil, te envuelve. Y nadie te podrá hacer frente. A Pablo le dijeron: no te preocupes, Pablo, no tengas miedo, yo voy a estar contigo, yo voy a estar contigo. Y cuando quiera alguien poner las manos sobre ti, no te preocupes, que yo me voy a encargar de él. Nadie podrá poner tus manos sobre ti para hacerte mal, le dijeron a Pablo. Eso lo hace la presencia de Dios. David andaba afligido, hermano, andaba preocupado. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Venía huyendo David. Llega al lugar, al templo, y entonces le dicen: ¿sabes qué? Aquí no hay otro pan, aquí el único pan que hay es el pan de la presencia. Denme de ese pan, dijo David.
Y cuando David empieza a comer de ese pan, el ambiente empezó a cambiar en la vida de David. Su vida cambió. Dejó de estar afligido. Dejó de andar huyendo, hermano. Porque el pan de la presencia cambia el ambiente en tu vida, en tu casa y en todo lugar. Ahora el Señor le tiene que decir a los discípulos y les empieza a explicar qué era este pan. Y los discípulos le empiezan a decir: Señor, danos siempre de ese pan. Queremos el pan de tu presencia, hermano. Y entonces el Señor les dice: muy bien, ese pan soy yo. Ese pan soy yo. Yo necesito del pan de tu presencia. Yo necesito de ese pan. Y entonces, hermano, el Señor les vuelve a hablar acá en el versículo 50 de Juan capítulo 6 y les empieza a decir: no se preocupe. Yo soy ese pan que desciende del cielo para que el que coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, y si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por las vidas del mundo es mi carne. Ese es el pan de la presencia. Entonces, cuando usted viene y se acerca en un día como hoy y participa del pan, ¿sabe qué está haciendo? Llevando la presencia de Dios con usted. Estamos comiendo del pan y el pan se hace parte de su cuerpo. Tranquilo, no se preocupe. No se preocupe. Por eso, hermano, por eso, mire, esto de la Santa Cena no necesariamente tiene que ser un domingo, no necesariamente tiene que ser un fin de mes o un principio de mes. Cada vez que comáis este pan y bebáis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pudiéramos hacerlo todos los fines de semana. Usted podría hacerlo en su casa cada vez que se acuerde. Usted puede hacerlo en su casa. Y cada vez que comamos el pan, estamos comiendo del pan de la presencia. Por eso yo no me entiendo cómo la gente puede pasar meses, porque una vez al mes lo hacemos, meses sin participar de esto, hermano, y tener una vida tranquila. Yo no lo puedo entender. Si yo que participo del pan tengo problemas, tengo adversidades, paso por desiertos, paso por pruebas, ¿qué de ellos? Por eso debemos insistir, hermano, por favor venga, acérquese. Les hemos dicho, hermano, tenemos Santa Cena, le hacemos una invitación, pero hay gente que como no ha entendido el significado de esto, lo menosprecia. Pero este es el pan de la presencia de Dios. Y como desde el día martes yo he venido explicándole lo que la presencia de Dios hace, y hoy resumidamente se lo he hecho, hoy vamos a concluir el tema. Participando del pan de la presencia. ¿Quiere usted participar del pan de la presencia? Yo necesito la presencia de Dios conmigo, definitivamente, hermano, porque la presencia de Dios va a cambiar el ambiente. Lo que esté pasando en tu casa, en tu vida, hoy se detiene, hoy se para, porque hoy tú vas a llevar de la presencia de Dios a tu casa. Por eso, hermano, mire, por eso es que a veces es necesario que la gente lo pida. Los discípulos dijeron: danos siempre de ese pan. Hay gente que tal vez no puede venir, hermano, por cuestiones realmente que se les hace imposible. Gente que está enferma en los hospitales, hermano, gente que no puede tomar la decisión de poder venir, a ellos se les puede llevar, y ese es el pan de la presencia que ellos van a participar, y eso puede cambiar la vida de ellos. Cambia la vida de la persona. Pero necesitamos participar de eso y dejar, hermano, de menospreciar la mesa del Señor. Por eso fue que el Señor le dijo a Moisés: esa mesa será sagrada y será santa. Vas a participar del pan de la presencia. Vamos a participar del pan de la presencia. Y tú mismo vas a experimentar lo que esto es. Tú mismo sabrás lo que esto significa. Lo vas a poder ver con tus propios ojos. Ese es el pan que hoy el Señor nos permite participar.
Así que cualquier cosa, hermano, que haya estado deteniendo tu caminar, no te preocupes, no te preocupes. En esta tarde vamos a participar de ese pan. Y los ambientes van a cambiar. Tu vida va a cambiar. Ya no podrás ser el mismo. Definitivamente ya no. Tendrás reposo, tendrás gozo, tendrás protección. Mira, hermano, las cosas que la presencia de Dios hace. Vas a dejar de estar afligido en tu alma. Nadie te va a poder hacer frente. Pero necesitas pedirle al Señor, yo quiero participar de ese pan. Cuando los discípulos entendieron lo que el Señor les estaba diciendo en Juan, le dijeron, si yo como de ese pan, yo no muero. ¿Cuántos quieren morir? ¿No que nadie quiere morir? Entonces los discípulos, viéndolo de una manera, mire, veámoslo como lo queramos ver. Si lo vemos de una manera carnal, usted diría, yo no me quiero morir ya. Entonces ellos dijeron, entonces necesito comer de este pan, porque el Señor Jesús les estaba diciendo que el que coma de ese pan vivirá para siempre y no morirá. Danos entonces de ese pan, Señor. Pero nosotros lo aplicamos espiritualmente. Y entonces podemos decir mire, que aunque muramos en la carne, sabemos para dónde vamos. Sabemos para dónde vamos. Entonces necesitamos decirle, Señor, yo quiero de ese pan. Yo quiero de ese pan. Quiero invitarte a que te pongas de pie en esta tarde. Quiero invitar a hermana Silvia. Si me acompaña hermana Gloria, por favor. Y vamos a ministrar la Santa Cena hoy. Vamos a ministrar. En el nombre del Señor. No, vamos a pasar. Hermana Clarita estará, ¿no? Está con los niños. Está con los niños. Bueno. Entonces, vamos a orar. Cierre sus ojos. Y después de la breve explicación, que haya en ustedes el anhelo de comer siempre de este pan. Que haya siempre el anhelo de decirle, Señor, yo quiero de ese pan. ¿Por qué? Porque yo ahora entiendo que ese pan no solamente representa tu cuerpo, sino también es tu presencia. Y tu presencia es la que va a cambiar el ambiente en mi vida. Es el que va a cambiar el ambiente en mi familia, en mi hogar. Mi hogar va a ser prosperado, mi hogar va a ser bendecido a causa de tu presencia. Yo por eso, Señor, quiero de ese pan. ¿Le puedes decir al Señor, yo quiero de ese pan? Yo quiero de ese pan. Padre Santo, en esta tarde venimos delante de ti, Señor, dándote gracias por el privilegio, la oportunidad que nuevamente tú nos das de poder participar de este pan y de esta copa. Es un momento en el cual nos acercamos delante de ti, Señor, creyendo, Señor, creyendo tu palabra, que mientras tu presencia vaya con nosotros, que mientras tu presencia esté con nosotros, vamos a reposar, va a haber gozo en nuestra vida, vamos a ver tu protección, tu mano poderosa, Señor, en nosotros. Pero Padre Celestial, tu presencia va a cambiar los ambientes en mi vida, los ambientes en mi hogar, en mi familia, Señor. Aquello que había estado adverso a mí, Señor, en esta tarde, Padre, venimos delante de ti, Señor, declarando, Padre, a toda hueste, Señor, que no tienen arte ni parte con nosotros.
Porque de ahora en adelante, Señor, tu presencia irá con nosotros siempre. No nos dejarás, no nos abandonarás. Tu promesa se cumplirá, Señor. Lo creemos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús bendecimos, Señor, estos elementos, el pan y el vino. En el nombre del Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Te bendecimos, Padre Celestial. A ti, Señor, damos gloria y honra. Gracias te damos, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos acá presentes. Cada hogar, cada familia, Señor, acá representada. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, en esta tarde, venimos delante de ti, Señor, creyendo en tu palabra, Señor. Que tú no nos dejarás y no nos desampararás. Queremos, Señor, llevar de tu presencia. Queremos tomar de tu presencia, Señor, en esta tarde. Poder ser, Señor, portadores de tu presencia a donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, venimos creyendo, Señor, que tu presencia transformará el ambiente en nuestra casa. Venimos creyendo que tu presencia cambiará, Señor, la adversidad en algo de bendición, Señor. No habrá nadie que nos haga frente. Padre Celestial, venimos tomando, Señor, en esta tarde de tu presencia, el pan de la presencia de Dios, el cual hoy hemos de participar. Lo bendecimos, Señor. Yo quiero que tome su pan en el nombre de Jesús y bendiga este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Pero este pan que representa su presencia. En esta tarde, Señor, venimos participando, Señor. Sino antes darte gracias
por ese sacrificio, Señor, que hiciste en la cruz. Recordando, Señor, que fue a través de ese sacrificio el cual hoy me permite estar delante de ti, sentado a tu mesa. Gracias te damos, Señor, por este pan. Lo bendecimos, Señor, y te pedimos, Señor, que en el momento que este pan se haga parte de nuestro cuerpo, nuestra vida cambie, Señor, porque tu presencia, Señor, cambia los ambientes. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos este pan. Participemos en el nombre de Jesús. Asimismo, bendecimos esta copa que representa tu sangre, esa sangre que se derramó de tu costado, la cual, Señor, nos limpió, nos libró de la muerte. Hoy venimos delante de ti recordando, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque hoy me permites participar de esta copa. Porque hoy me permites, Señor, también ser partícipe, Señor, de este nuevo pacto. Este pacto, Señor, el cual trae para mi vida promesas. El cual, Señor, ha hecho que mi vida sea diferente. Un nuevo pacto en mi vida. Bendigo, Señor, este vino, esta copa, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Bendiga su copa en el nombre de Jesús y participamos de ella. Te damos gracias. Puede levantar sus manos y decirle: gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Gracias, Padre, porque una vez más me permites llegar, Señor, a este momento en el cual puedo estar delante de ti, sentado a tu mesa, con un corazón agradecido, Señor. Gracias. Dale gracias, dile gracias. Porque es su presencia la que ha empezado a hacer los cambios en ti. Es su presencia la que ha bendecido tu casa, te ha prosperado. Es su presencia la que te ha guardado. Es su presencia la que te ha envuelto, te ha protegido. Esa presencia de Dios irá contigo donde quiera que tú vayas. Y nadie te podrá hacer frente. Nadie te podrá hacer frente. Nadie pondrá sus manos sobre ti para hacerte ningún daño. En el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, creemos en tu promesa. Y te damos gracias, Señor, por el pan y por el vino. Gracias, Señor, por el pan y por la copa, Señor, esa copa de bendición. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Hoy, Señor, llevamos de tu presencia a nuestra casa, Señor. Hoy, Señor, somos portadores de tu presencia, Señor. Tu presencia en nosotros, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por la bendición que tú nos das en esta tarde, Señor. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros. Hoy, Padre, vengo para bendecir a tu pueblo, Señor. Bendecir sus vidas, Señor. Cada familia, Señor, acá presente. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, yo los bendigo, Padre.
Los envío a sus hogares con bendición, Señor. Yo te ruego, mi Dios, que esta semana, Señor, tú te muestres a ellos, Señor, poderosamente. Que puedan ver, Señor, cómo tu presencia, Señor, cambia los ambientes, cómo tu presencia transforma, cómo tu presencia, Señor, hace que nuestra vida tome un rumbo diferente, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, los bendigo, Señor, a cada uno de ellos, Señor, en esta tarde. Ve con ellos, Señor, por favor. Ve con ellos, Señor, cada familia, cada hogar, Señor, en esta tarde los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. No habrá nadie que nos haga frente, Señor. No habrá nadie que nos haga frente, Padre. No habrá nadie, Señor, que se levante en contra de nosotros, Señor. Porque tú, Señor, vas delante de nosotros como poderoso gigante. En el nombre de Jesús, te damos gracias, te bendecimos, Señor, y que así a ti sea dada toda la gloria, toda la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, gracias te damos, en el nombre de Jesús, Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Aleluya. Tome su lugar un momentito. Quiero compartirles algunas cosas, hermano, en esta tarde. Ha sido una